Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio. Déjeme contarle que hoy vamos a iniciar un nuevo curso. Este curso se llama Apologética, va a ser también breve con algunos temas y el tema con el que vamos a iniciar precisamente es el de una sola iglesia. Quédese con nosotros, no olvide suscribirse, darle a la campanita y también compartir. Continúa viendo Buena Nueva. Vemos normalmente a nuestro alrededor, sea en la familia, sea también en nuestros lugares de trabajo, como muchas personas dicen que fueron católicos, pero que ya no, porque ya encontraron la verdadera iglesia. Y esta verdadera iglesia, esta nueva iglesia que encontraron, normalmente puede ser una de los Testigos de Jehová o de la Luz del Mundo o algún grupo de los bautistas, metodistas, ¿verdad? Y hay muchísimos más. Dicen por ahí los entendidos en la materia que aproximadamente hay unos 30.000 grupos religiosos que afirman ser la iglesia de Cristo. Lo interesante es que todas estas iglesias, las que se suponen son verdaderas o la verdadera, pues tienen un origen, ¿verdad? Y tenemos en nuestras manos, por supuesto, que el dato de quiénes fueron los que conformaron estas iglesias. Sin embargo, la pregunta que uno debe hacerse verdaderamente es, ¿qué fue lo que Cristo quiso? ¿Cristo fundó una sola iglesia o Cristo fundó muchas iglesias? ¿O el fundamento por el cual está sostenida esta iglesia entonces me da a mí la posibilidad de fundar cualquier otra, porque digo, Cristo es mi fundamento, entonces puedo fundar una iglesia según sienta yo que tengo la capacidad para ser el pastor, por ejemplo? Pues bien, vamos a ver qué nos dice precisamente eh, la Biblia acerca de ello. Nos encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, que Jesús dirigiéndose a Pedro, que en ese momento no se llama Pedro, sino que se llama Simón, le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta palabra de Dios, esta cita bíblica, normalmente los grupos sectarios la interpretan como que así con la mano propiamente dicen que tú eres Pedro, haciéndole algo así, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, señalándose a sí mismo, edificará su iglesia. Eso no hay manera de comprobarlo, ¿verdad? Incluso si nos vamos unos versículos antes del 18, nos damos cuenta que hay una conversación, que Pedro incluso antes le dice que él es el Hijo de Dios, ¿verdad? El esperado. Y que Jesús mismo le responde, bueno, esto no te lo ha revelado carne, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y posteriormente Jesús le dice esto que tenemos acá en pantalla y que vuelvo a leer, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en este texto nos podemos dar cuenta de que tampoco Cristo dijo mis iglesias. Esto es algo primordial. En ningún momento dijo edificaré mis iglesias o edificaré una de las iglesias o unas iglesias, ¿verdad? Y nada por el estilo. Eh, no existe tal libertad para querer crear cada uno su propia iglesia, en el sentido propiamente teológico y en el sentido de fundamento, ¿verdad? Bíblico, no existe. La libertad como tal, como seres humanos, por supuesto que existe, y bueno, por dicha tenemos esa libertad religiosa. Sin embargo, ese no es el tema. El tema es qué quiso Cristo verdaderamente, ¿verdad? Eh, También vi por ahí, no hace mucho, buscando en el Facebook, me di cuenta de una persona que admiro mucho, la verdad que es una persona muy buena en lo que hace. Este señor, este pastor, estaba hablando sobre la iglesia y en algún momento habla de un método para fundar iglesias. O sea, uno se pone a pensar, lo decimos con tanta frescura que decimos, bueno, usted puede fundar su propia iglesia, como que yo de pronto diga, bueno, ¿por qué no cambiar ya las redes sociales y voy a irme a hacerme mi propia iglesia y mi iglesia se va a llamar Buena Nueva, que probablemente debe existir en algún lugar, alguna iglesia con este nombre, ¿verdad? Pero no, no es así. Realmente eso no es así porque como ya vimos en el texto anterior, Cristo fundó una sola iglesia y la fundó sobre la figura de Pedro, que ese es otro asunto que no mencioné.
que es que Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón, ¿verdad? ¿Por qué este cambio de nombre? ¿Por qué si antes se llamaba Simón, ahora se llama Pedro? Bueno, Pedro significa piedra y esta piedra es fuerte, es firme, ¿verdad? Todo lo contrario al significado de Simón, que por acá vamos a dejar su significado en una cintilla. También hay unos hechos que podríamos mencionar como actos fundadores de la iglesia. Es decir, Cristo al momento de ir fundando, de ir edificando su iglesia, pues se fueron dando algunos aspectos importantes. Veamos algunos textos que nos van a ayudar a entender esto que estoy mencionando. Veamos Marcos 3, versículos del 13 al 15. Nos dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto que estamos leyendo, que podríamos decir que es un acto fundador, también es porque Cristo ha elegido a unos apóstoles, ¿verdad? Él los llama. Si no fuese importante esa única iglesia, no hubiese llamado a los apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, los llama y no solo los llama para que estén con él, sino que los llama para una misión. También dentro de estas misiones, como ahí podemos observar, que dice que tiene autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios, también nos encontramos con que, bueno, su mayor probablemente misión es esta, ¿verdad? La de Mateo 28, del 18 al 20, que nos dice que Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes o con vosotros, como dice este texto acá, todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está precisamente esta misión de mandarlos a predicar. Si no existiera una iglesia, si no existiera esa única iglesia, ni siquiera sabríamos hoy de Cristo, ¿verdad? Hay gente que dice Cristo sí, iglesia no, y por supuesto que es necesario. Una vez me pasó hace ya muchos años que iba en un taxi y con el taxista comentábamos un poco él a favor de que la iglesia no era necesaria y que Cristo es el único necesario. Bueno, yo le dije, si la iglesia no fuera necesaria, ¿cómo podrías entonces fundamentar el hecho de que existe tu fe en Cristo? ¿Cómo hubiese nacido tu fe si la iglesia no hubiese predicado el Evangelio, verdad? También podríamos decir, entre comillas, tiene algunos poderes especiales. En este caso, Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23 nos menciona Jesús le dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es, esto es bellísimo, ¿verdad? Porque están recibiendo los apóstoles algo que luego ellos poco a poco también fueron haciendo, que es el envío, ¿verdad? Jesús lo dijo otra vez, la paz con ustedes, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo los envío. Y a su vez, en algún momento, también los apóstoles hacen ese envío. También tenemos otro texto, vamos a ver qué dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18, que nos dice, yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Un poder especial. Esto no lo hace cualquiera. Esto no lo hace alguien que fundó una iglesia a los 5 metros o a los 15 metros de otra denominación. No, esto lo hacen solo aquellos que Cristo había dejado en la tierra, ¿verdad? Atar y desatar solamente lo puede hacer la única iglesia fundada por Cristo, que es la iglesia católica. No había otra iglesia. ¿Qué otra iglesia había? Solo la iglesia católica, ¿verdad? También vamos a encontrarnos con este texto de Juan capítulo 17, versículo 21, que dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me has enviado. Aquí hay otro acto fundador de Jesús en medio de esta comunidad eclesial, donde habla de la unidad. Miren, hay
no solo textos que nos hablan, como este de Juan 17, de la oración de Cristo al Padre, para que todos seamos uno, sino que incluso también hay padres de la iglesia del siglo segundo en adelante, más o menos del siglo segundo al siglo quinto, que nos hablan de esta unidad. En estos días he estado, por ejemplo, leyendo un poco sobre Policarpo, he leído sobre Ignacio de Antioquía, sobre Clemente, y todos ellos nos mencionan precisamente la importancia de esta unidad, ¿verdad? Que Cristo en esta oración nos hace referencia. También nos encontramos con Juan capítulo 21, eh, perdón, así Juan capítulo 21, versículo 15, ¿verdad? Donde ya nos habla sobre la figura de Pedro. Dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le dice a Pedro, apacienta mis ovejas? ¿Cuál es la misión que tiene Simón, que ya no se llama Simón, sino se llama Pedro, para hacer esto, de apacentar sus ovejas? Tiene una autoridad precisamente, ¿verdad? Y no es una autoridad que alguien puede decir, bueno, es que Dios me dijo en esta época. No, no, no. Es una autoridad de Cristo que habló directamente con Pedro y esta autoridad se hace visible. Pedro es visible dentro de la iglesia y hoy sabemos que este Pedro, su figura, está en la figura del Papa. Hoy el Papa Francisco. También nos encontramos con Mateo capítulo 16, versículo 18. Y lo mismo aparece Pedro por aquí cuando dice, yo a mi vez te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo vimos al principio, ¿verdad? Si hubiese sido otro apóstol, probablemente sobre ese apóstol también estaríamos hablando que Cristo ha querido fundar su iglesia. Em, y también por acá tenemos Juan capítulo 1, versículo 42, que nos dice, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, lo acabamos de ver. Hay que entender algo, cuando en la Sagrada Escritura hay un cambio de nombre, es porque también hay un cambio de misión. No solamente con Pedro se dio esto, ¿verdad? Sino con otros, entre comillas, personajes de la Biblia. Por ejemplo, Jacob, hijo de Isaac en el Antiguo Testamento, luego de llamarse Jacob, se llama precisamente Israel. Y en este caso, Pedro, pues antes se llamaba Simón, porque tiene una nueva misión. Pedro tiene una misión que es la de apacentar las ovejas del Señor, ¿verdad? Y aquí mismo aparece, si no fuera esa misión, ¿por qué Jesús le diría, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder, dice, cribaros como trigo? En este caso sería como de sacudirlos, ¿verdad? Fuertemente. También tenemos Lucas 22, versículo 19, que dice, tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. ¿Esto para qué es? Para, finalmente, este es el último texto que voy a mostrar en este primer capítulo, para recordarnos del poder y de lo que tenemos que realizar como Él lo hizo, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Nos ha mandado a celebrar la Santa Eucaristía. Repito, tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Haced esto en recuerdo mío. Al día de hoy, al año 2024, la Iglesia continúa anunciando a Cristo en la celebración de su memoria, ¿verdad? Y seguimos compartiendo precisamente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. También hay algo que me encanta, vamos a salirnos por acá, volvemos a la pantalla completa. Hay algo que me encanta, que es el texto de Mateo capítulo 10, versículo 40, y que también tiene como referencia Lucas 10, capítulo 10, versículo 16, que dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y quien los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y no solo que lo rechaza a él, sino que también rechaza al Padre. Se dan cuenta de que la misión de tener una sola iglesia es muy importante. ¿Cómo podemos tener en el mundo tantas iglesias? ¿Cuál es la voz verdadera a la que tenemos que seguir? ¿Verdad? Pues por supuesto que la de la iglesia que Cristo fundó y que está contenida
en la Iglesia Católica, porque ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que está contenido todos los medios de santificación, ¿verdad? Que más adelante probablemente vamos a comentar. Finalmente, hay un texto muy fuerte, hay varios textos, nos habla Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9, también Primera de Corintios capítulo 1 del 13 al 15, que dice si alguien fomenta sectas, o sea, secta significa división, en la iglesia, llamadle la atención una y otra vez, después rompe con él sabiendo que es un descarriado que se condena a sí mismo, ¿verdad? Bueno, Cristo ha fundado una sola iglesia, recordemos que en el credo, decimos los católicos todos los domingos y todos los días que vamos a misa, creo en una iglesia, ¿verdad? Creo en una santa iglesia, solo una, porque uno es su Señor, una es su iglesia. Próximamente veremos el capítulo número 2, el cual nos hablará de la iglesia que es la esposa de Cristo. Escuchas Buena Nueva. Gracias por estar acá, siga con Buena Nueva.